Una vez más queremos agradecerles por estar con nosotros en una nueva edición de su programa XTV. Queremos recordarle que todos los temas presentados en cada uno de nuestros programas usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube. No olvide darle like y suscribirse. Somos XTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Iniciamos. A continuación, una muestra más del compromiso de nuestra presidencia, junta directiva y administración para llevar un ICS más cerca de ti. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social inaugura el servicio de orientación médica telefónica para sus afiliados de la Policlínica. La teleconsulta es una realidad y lo bueno es que la población ya está esperando este tipo de servicio. Reducimos los tiempos de atención, reducimos los tiempos entre citas y podemos darle al afiliado esa calidad de prescripción y el despacho de medicamentos sin que se acerque a una consulta externa del instituto. Desde la gerencia nosotros estamos muy contentos porque nos visto hacer este proyecto y es un proyecto que prácticamente lo iniciamos desde hace muchos años ya, con una propuesta que nace desde la sugerencia financiera, viendo la necesidad que teníamos de ampliar la cobertura y lamentablemente sin los espacios adecuados pues era necesario buscar alternativas diferentes, alternativas que realmente vinieran a revolucionar el quehacer del día a día y principalmente de la parte médica. Es un plan piloto que se inició con 5 médicos para darle atención y orientación médica telefónica a los pacientes que así lo soliciten. Así disminuimos la cantidad de consultas que nos frecuentan a la policlínica y con eso vamos a disminuir grandemente el problema de la pandemia. Son médicos generales los que van a atender la orientación médica telefónica. Son 4 enfermedades las que vamos a estar atendiendo: infección del tracto urinario, síndrome diarreico agudo, la lumbalgia y gastritis. Esas son las 4 enfermedades que vamos a atender. Estamos de 7 a 3 de la tarde. Ese es el horario nuestro inicialmente y posiblemente, si todo esto va en marcha todo, es posible que se haga la extensión de horario. Preste atención al consejo médico. El doctor Luis Lucero nos informa la importancia de la vacunación contra el COVID-19 en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Soy Luis Fernando Lucero Morales, soy médico ginecólogo y tengo una subespecialidad en medicina materno-fetal en el Hospital de ICS de Pamplona, Hospital de Maternidad. El consejo médico de la semana es que recordemos que todavía estamos en una pandemia. El COVID sigue estando presente, por lo mismo es importante que continuemos utilizando mascarilla, distancia segura y el lavado constante de manos. También es importante recordar que la vacunación es una medida de prevención que está certificada y que tiene toda la confianza en la mamá embarazada para la protección de la mamá y del bebé. También es importante que recordemos que la mamá que tuvo COVID o que tiene COVID puede continuar dando lactancia materna. Siempre lo podemos hacer utilizando medidas de protección mediante una careta y poder utilizar la lactancia materna, que será sumamente importante para los recién nacidos. Estimado patrono, la exoneración del 100% de recargos por mora sigue vigente hasta el 26 de septiembre. El licenciado Edson Rivera, gerente en funciones del ICS, hace extensiva la invitación a todo el sector patronal a exonerarse hasta en un 100% de recargos por mora y de esta manera estar al día con el ICS. Un ICS más cerca de ti es el resultado del principio de solidaridad con el que fue creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hace más de 75 años. Este principio hizo que la fuerza laboral
y los empleadores de los distintos sectores económicos y productivos del país se unieran para dar vida al Seguro Social, una institución noble y sólida que hoy cuenta con más de 1.4 millones de afiliados y alrededor de 26.500 patronos cotizantes, y que extiende sus beneficios y la protección a más de 3.1 millones de derechohabientes. Bajo esa premisa de solidaridad, conociendo el impacto económico y de salud que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, así como para cumplir la naturaleza de las funciones del instituto, que es brindar protección contra riesgos sociales, la Honorable Junta Directiva del ICS aprobó el Acuerdo 1504 para ofrecer una exoneración de recargos por mora durante un periodo de 6 meses, disposición que ha sido eficientemente ejecutada por la gerencia, la subgerencia financiera y la dirección de recaudación para ofrecer al sector patronal las facilidades necesarias para ponerse al día en sus cuotas. Inicialmente se consideró ofrecer la exoneración de manera escalonada. Durante 3 meses, los patronos podrían beneficiarse con el 100% de exoneración de recargos por mora. Posteriormente, tendrían la oportunidad durante 2 meses más de optar a una dispensa del 90% de esos recargos y en el último mes un 80%. No obstante, el ICS es una institución solidaria que apoya a los patronos. Derivado de la situación económica que atraviesa el país, los empleadores son un pilar medular en la seguridad social. Por ello, la Junta Directiva aprobó el Acuerdo 1519 para que se mantenga la exoneración del 100% de recargos por mora hasta el 26 de septiembre, último día vigente de esta oportunidad, para que dichos patronos puedan regularizar su situación de deuda en beneficio de sus afiliados y derechohabientes. Cuando los patronos pagan al contado o suscriben un reconocimiento de deuda, el instituto acredita los derechos del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia IBS, que otorga protección previsional, y las pensiones a los afiliados que obran en las planillas. Sumado a ello, el Seguro Social vela muy de cerca por el bienestar de su población protegida. Por esta razón, la gerencia ha desarrollado esfuerzos para brindar la cobertura de protección médica del Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes EMA. Con todo esto, reafirmamos que hoy hay un ICS más cerca de ti. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Miguel Leal. El cargo que desempeño es el de jefe de residentes en el Departamento de Medicina Interna del Hospital General de Enfermedades. El día de hoy conversaré con ustedes sobre el tema trastornos de la coagulación sanguínea. Entonces, ¿qué son los trastornos de la coagulación sanguínea? Tenemos que en nuestro organismo tenemos un sistema o conjunto de mecanismos que permiten, por un lado, que la sangre se mantenga en estado líquido mientras esté dentro de los vasos sanguíneos, como por el otro también es un sistema que permite, si en caso haya una lesión o un traumatismo, la sangre se pueda coagular. Entonces, todo esto puede alterarse y entramos al tema de los trastornos de la hemostasia. Dentro de los trastornos de la hemostasia tenemos que existen 2 grandes grupos. Por un lado están los trastornos plaquetarios, por otro lado están los trastornos de la coagulación sanguínea. En cuanto a los trastornos plaquetarios, tenemos que existen 2 subgrupos. Los trastornos en los cuales las plaquetas están bajas, lo que llamamos trombocitopenia, como en el otro subgrupo, los trastornos en los cuales las plaquetas pierden su función, lo que llamamos trombocitopatías. Dentro de los trastornos de la coagulación, como mencionamos, tenemos los trastornos adquiridos como los trastornos heredados. Un ejemplo de trastorno heredado es la hemofilia A o la hemofilia B.
la que clínicamente se puede manifestar en los pacientes como hematomas a nivel de las articulaciones, lo que se conoce como hemartrosis. Asimismo, también pueden presentar equimosis o hematomas. Otro tipo de enfermedad que es un trastorno de la coagulación heredada puede ser la enfermedad de von Willebrand. En cuanto a los trastornos de la coagulación adquiridas, tenemos lo que puede ser la cirrosis, que puede llevar a un trastorno de la coagulación adquirida. También dentro de este grupo podemos englobar el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, como así también el déficit de vitamina K. Los trastornos de la coagulación pueden ser heredados. Como mencionábamos, uno de estos es la hemofilia A. En cuanto a que si los trastornos de la coagulación pueden prevenirse, tenemos que en el caso de los trastornos que son adquiridos, sí pueden realizarse. Esto es ya que la cirrosis es uno de estos, entonces al nosotros modificar el estilo de vida, podemos disminuir que la cirrosis progrese y por consiguiente que el paciente no desarrolle un trastorno de la coagulación adquirida. ¿Cómo manejamos este tema en el Hospital General de Enfermedades? Este tema lo manejan dos especialidades, tanto la medicina interna como la hematología. Usualmente el paciente con un trastorno de la coagulación llega a la emergencia, donde el paciente es atendido por el Departamento de Medicina Interna y nosotros identificamos ya sea que pueda ser un trastorno heredado o un adquirido. En función de la patología, nosotros tratamos los casos adquiridos o en caso de tratarse de casos heredados, los derivamos al servicio de hematología, donde se cuenta con agentes antihemofílicos, como así también con anticuerpos monoclonales biespecíficos como el emicizumab para tratar a esta población. ¿Cómo saber que un paciente tiene un trastorno de la coagulación o cuándo sospecharlo en casa? Este tipo de pacientes usualmente cuando se lastiman contra alguna superficie, lo normal es que uno no desarrolle hemorragias o sangrados en las articulaciones, en los músculos. Este tipo de paciente, al presentar un golpe, una lesión mínima, tiende a presentar hemorragias, ya sea en el área donde fue el golpe. Usualmente en las articulaciones se llaman hemartrosis, o son aquellos pacientes que se lavan los dientes y tienen mucho sangrado en las encías, o aquel paciente que se golpea la nariz y no deja de sangrarle en la nariz. Entonces, en estos casos es muy oportuno realizarnos lo que es un examen de tiempos de coagulación, en el cual nosotros podemos ver cómo está el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Y en función de estos resultados, nosotros podemos realizar otros laboratorios para definir si ya sea un caso de hemofilia adquirida o ya sea un caso de trastornos de la coagulación heredados, ¿verdad? Entonces, estos exámenes los hacemos en el instituto y invitamos a la población, si en caso conoce a alguien que presente estos síntomas, que pueda venir con nosotros. En XTV nos enfocamos en informarle cómo cuidar nuestra salud visual y su importancia en nuestras vidas. Este día vamos a hablar sobre la salud visual. ¿En qué consiste la salud visual? La salud visual consiste en la ausencia de afecciones visuales, ¿sí? Esto significa que para tener un buen desarrollo en la vida de las personas deberíamos de tener el ojo sin ninguna enfermedad o patología que nos esté impidiendo el buen desarrollo de nuestro entorno y nuestro ambiente. ¿Qué es lo que pudiera llegar a afectar la salud visual? La salud visual se puede ver afectada por varias situaciones. Mala alimentación, malos hábitos como fumar, alcoholismo, exceso de pantallas, no descansar bien, tener siempre por lo menos 8 horas de sueño, tener lectura sin una adecuada luz para nosotros estar utilizando esto, utilizar las pantallas celulares, computadoras sin
adecuada luz también no es algo que se debería de hacer para mantener una buena salud ocular. En cuanto a la prevención en la salud ocular, nosotros tenemos que saber de que tenemos que tener una muy buena alimentación, una alimentación balanceada, también en la parte de un buen sueño, tratar de dormir 8 horas al día, tratar de no utilizar los dispositivos electrónicos con poca luz o estar sin nada de luz y utilizando este tipo de dispositivos. Los controles oftalmológicos una vez al año, que creo que son muy importantes. Utilizar su graduación o sus lentes que se le han dejado. Son partes muy importantes para una buena salud ocular. En cuanto a las alertas que uno debe de tener cuando siente afecciones de salud visual, es ojo rojo, ardor de ojos, sensación de sequedad de los ojos, picazón, mala visión, dolor en los ojos. Esos son los motivos por los cuales deberían de irse a presentar a las unidades del ICS para poderles manifestar las molestias de estos ojos, para poderles brindar la atención adecuada y en el momento adecuado, tratar de no esperar mucho tiempo con este tipo de problemas, ya que esto solo pudiera empeorar los síntomas o tratar de por lo menos descubrir enfermedades que no sabemos que pudiéramos tener adentro de los ojos. Recuerde que ya contamos con atención las 24 horas en la unidad periférica de Zona 5 y el consultorio de Villanueva. A continuación, en la entrevista de la semana, nuestra compañera Carla Mijangos conversa con el doctor Andrés Sandoval acerca de la nutrición para pacientes oncológicos. Gracias por continuar con nosotros en IXTV. Hoy en la entrevista nos acompaña el doctor Andrés Sandoval, encargado de la sección de nutriología del Hospital General de Enfermedades del Seguro Social. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias a todos por la invitación. ¿Qué es nutrición oncológica? La nutrición oncológica es una de las ramas de la nutrición que se dedica al tratamiento de los pacientes con cáncer. Tenemos que recordar que a pesar de que el cáncer es una enfermedad que tiene múltiples facetas y múltiples fases, es una enfermedad que requiere el apoyo nutricional en todos sus casos. Algo muy importante a destacar es que el Seguro Social cuenta con profesionales altamente capacitados. Coméntenos un poquito de su trayectoria. Pues muchas gracias. Yo lo primero que hice fue estudiar medicina. Tengo una licenciatura en medicina por la Universidad Rafael Andívar y posteriormente hice una maestría y un doctorado en nutrición y metabolismo con especialidad en nutrición clínica en España durante 4 años. Excelente, doctor. Coméntenos cuál es la importancia de que un paciente oncológico tenga una buena nutrición. Realmente la importancia de la nutrición en el paciente oncológico tiene que ver no solamente con el desarrollo de su enfermedad, sino con el tratamiento de la misma. Lo que se ha visto es que los pacientes que sufren de desnutrición y sufren de cáncer tienen un riesgo de una mortalidad muchísimo mayor, casi 4 veces más que una persona que tiene cáncer y no tiene desnutrición. Además de esto, se ha visto que darle nutrición a los pacientes que están desnutridos y que tienen cáncer ayuda a mejorar sus posibilidades de sobrevida. Si bien no logra llevarlo hasta la normalidad, se ha visto que puede aumentar. Esto como primer punto. Como siguiente punto, una de las cosas más importantes es mejorar la efectividad del tratamiento oncológico. Se ha visto que el tratamiento oncológico tiene grandes efectos secundarios que tienen que ver con la pérdida de los tejidos. Uno de esos podemos ver es la pérdida del cabello. Sin embargo, también se pierden otras funciones. Y es importante que a través de la nutrición se dé respuesta a esta pérdida de funciones y que además se ajuste el requerimiento de diferentes nutrientes y el aporte de estos nutrientes para estos pacientes que tienen necesidades especiales. Algo muy importante de destacar es de que hay ciertos cánceres que sí se asocian a la desnutrición. Sí, existen algunos cánceres que están asociados más que a la desnutrición, a la malnutrición, y eso tiene que ver no solamente con el bajo peso o la pérdida de peso, sino que tiene que ver también pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tienen un mayor riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer. Algunos de esos cánceres que son los más comunes son el cáncer de colon y recto y el cáncer de mama, que se ha visto que tiene un impacto
la nutrición sobre el desarrollo de estas enfermedades. Sabemos que el Seguro Social atiende de forma especializada a cada paciente y así les dan sus dietas también, pero ¿podría mencionarnos en general, verdad, qué alimentos pueden consumir las personas con cáncer? Es correcto, la verdad es que la nutrición para los pacientes con cáncer es un tipo de nutrición altamente individualizado y debe de responder a las necesidades de los pacientes. Sin embargo, hay patrones generales que se pueden seguir en una dieta saludable o que se pueda considerar saludable para un paciente, ya sea para la prevención del cáncer como para el tratamiento del cáncer. Lo primero es evitar el consumo elevado de carnes rojas que se ha visto que están asociadas a la aparición de cáncer, principalmente de cáncer de colon a largo plazo. También es importante reducir el consumo de alcohol y eliminar el consumo de tabaco, que son dos factores de riesgo ambientales que se ha visto que tienen una mayor prevalencia en pacientes que tienen y desarrollan cáncer. Y quizás lo más importante y lo más accesible para nuestros pacientes es el consumo de frutas y verduras. Se ha visto que consumir frutas y verduras ayuda a mejorar los índices de sobrevida de los pacientes porque ayudan a recibir los nutrientes y los micronutrientes que nuestros pacientes necesitan. Entonces, nuevamente, a pesar de que tenemos que tener una dieta específicamente diseñada para nuestro paciente, existen algunos elementos que deberían ser importantes en ella. Si pudiera mencionarnos qué alimentos o qué deben consumir los pacientes, ¿verdad?, para conllevar los efectos de los tratamientos que ellos llevan. Creo que uno de los elementos más importantes que nuestros pacientes deben de consumir es un adecuado aporte de proteínas. Se ha visto que los pacientes que tienen cáncer tienen un requerimiento elevado de proteínas, no solamente porque el cáncer aumenta este requerimiento, sino porque además de eso produce cambios metabólicos en nuestras células que no permiten la utilización adecuada. Y es la pérdida de proteínas lo que finalmente nos va a dar peores datos de sobrevida y una mayor toxicidad en nuestros pacientes. Entonces, el primer aspecto es la proteína. Sin embargo, se ha visto que hay algunos otros nutrientes que tienen la capacidad de modular algunos aspectos de la respuesta inflamatoria de nuestros pacientes y que estos nutrientes a su vez ayudan a mejorar la composición corporal de las personas que padecen cáncer. Hay un estudio muy paradigmático en este sentido que tiene que ver con el consumo de omega 3, que son los ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran en nuestra dieta. De fuentes naturales los podemos obtener en alimentos como el salmón y el atún, que quizás son de los alimentos más caros, pero también lo podemos encontrar en las sardinas, en el aguacate y en los frutos secos como las nueces. Se ha visto que consumir más o menos 2 gramos de este nutriente ayuda a que nuestros pacientes disminuyan su pérdida de masa muscular a pesar de tener una enfermedad como el cáncer y el tratamiento que esto conlleva, y por lo tanto se ha visto que esto ayuda a mejorar sus resultados del tratamiento a largo plazo, particularmente ayudando a mejorar el riesgo de complicaciones en estos pacientes y con ello mejorando su posibilidad de sobrevivir. Es muy importante la nutrición, entonces, doctor. Ante el COVID-19, ¿por qué es tan importante estar nutridos? Parece que no tiene relación, pero sí lo tiene. Sí, de hecho, uno de los aspectos que relaciona el cáncer con el COVID es la alteración de la inmunidad y de la inflamación dentro de nuestro cuerpo. Se ha visto que tanto el cáncer como el COVID desarrollan un elevado nivel de moléculas proinflamatorias que se traduce en un defecto del metabolismo para la utilización de los nutrientes. Entonces, se ha visto que este tipo de nutrientes que se consideran inmunomoduladores, dentro de los cuales tenemos el omega 3, pero también podemos encontrar elementos como el zinc, como el magnesio y otros antioxidantes que están presentes no solo en nuestra dieta, sino en forma de suplementos, se ha mejorado la respuesta de los pacientes y por lo tanto, principalmente se mejora la capacidad de la reducción de las complicaciones. No vamos a mejorar ni el tratamiento del cáncer ni el tratamiento del COVID teniendo una alimentación adecuada, en el sentido de que nuestro cuerpo no va a hacer más los efectos del tratamiento, sino que vamos a mejorar la capacidad de nuestro cuerpo para evitar complicaciones asociadas tanto al tratamiento como a la enfermedad. Esto no solamente para el cáncer, como lo habíamos estado hablando, sino también para otras enfermedades que utilizan la inflamación como parte de su mecanismo de acción. Entonces, regular ese mecanismo de acción es posible a través de distintos nutrientes y de patrones de alimentación que son aplicables no solamente para enfermedades como el cáncer, sino para también enfermedades infecciosas altamente inflamatorias como lo es el COVID-19. ¿Recomendaciones generales para las personas que nos ven, doctor? Como recomendaciones generales es aumentar el consumo de actividad física, también aumentar el consumo de frutas y vegetales, que en un país como Guatemala es realmente accesible. Pero quizás alguno de los efectos más importantes es mantener un control adecuado sobre el peso, eliminar el consumo de tabaco y reducir o eliminar el consumo de alcohol, que son elementos que se han visto como altamente cancerígenos. Desde el punto de vista de la nutrición, lo que realmente tenemos que ver en cuanto al paciente con cáncer es revisar que esté consumiendo los aportes adecuados y, si es posible, apoyarle con nutrientes que le ayuden a mejorar la respuesta al tratamiento. Muchas gracias por tan importante información, doctor. Continuamos con más de IXTV.
La doctora Ana Cristina Reyes nos informa cómo evitar el estreñimiento, que es catalogado un síntoma y no una enfermedad. Soy la doctora Ana Cristina Reyes del Departamento de Medicina Interna del Hospital General de Enfermedades. El día de hoy vamos a hablar acerca del estreñimiento. Vamos a empezar aclarando que el estreñimiento es un síntoma y no una enfermedad. Es un síntoma que se caracteriza por la disminución de las deposiciones diarias y asociado a la dificultad excesiva para poder defecar. Este se presenta cuando las deposiciones son menores a 3 veces por semana. Este se presenta más en mujeres que en hombres y va siendo más frecuente conforme la edad va avanzando, por lo que se puede ver más en adultos y en adultos mayores. Vamos a ver también que se presenta en una etapa muy importante para la mujer, como lo es en embarazo. Esto suele ser más común debido a que la mujer durante esta etapa presenta cambios hormonales bastante grandes y significativos, lo que hace que el tránsito intestinal se vuelva más lento. Ahora vamos a hablar de las causas y qué lo provoca. Vamos a empezar hablando por la alimentación. Es importante tomar en cuenta el consumo de fibra en nuestras alimentaciones diarias y el consumo de agua, ya que la disminución de estos pueden provocar el estreñimiento. También está asociado al sedentarismo y la falta de actividad física. Puede ser secundario a trastornos gastrointestinales o cambios en la longitud del colon, ya que ciertos pacientes pueden presentar un colon más largo de lo normal y esto provocando disminución o lentitud en el bolo fecal para poder defecar. También puede presentarse secundario a ciertos medicamentos, entre los más importantes medicamentos para la presión, para la ansiedad y para ayudarnos a manejar el estrés. ¿Cómo podemos prevenir el estreñimiento? El estreñimiento se puede prevenir haciendo cambios en nuestro diario vivir y cambios a estilos de vida saludable. Entre estos, aumentando la ingesta diaria de fibra y aumentando el consumo de agua. Es importante aumentar nuestra actividad física a por lo menos ejercicio de 3 veces por semana. Hay que tomar en cuenta que el tipo de medicamentos que nos provocan estreñimiento no significa que los dejemos de consumir. Simplemente es estar atentos a que esto puede presentarse como un efecto secundario. Sin embargo, antes de omitir ciertos medicamentos, debe consultar a su médico de cabecera. Si en algún momento llega a presentar alguno de estos síntomas, es importante empezar a hacer cambios a estilos de vida saludable. Aumentar nuestra ingesta de fibra, aumentar nuestra ingesta de agua y sobre todo empezar a hacer más ejercicio físico. Si en dado caso el estreñimiento no mejora y presenta efectos secundarios tales como distensión abdominal, dolor abdominal, aumento de gases gastrointestinales. Si presenta alguno de estos síntomas mencionados, es importante tomar en cuenta que debe acudir a su médico lo más pronto posible para seguimiento y una evaluación especializada. Con esta importante información hemos llegado al final de esta edición. Recuerde continuar con las medidas de prevención contra el COVID-19 y la viruela del mono o viruela símica. No olvides seguirnos a través de todas nuestras plataformas sociales, en donde nos puede encontrar como Noticias Ix. Somos Ix TV, la imagen de la seguridad social en Guatemala.